Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. Vamos a buscar la palabra de Dios hoy, Hechos capítulo 14. Desde el versículo 1 voy a leer hasta 28 último. Leo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. El cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, lanzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas
vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la iglesia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hasta el versículo 28 he leído. Ya largamente nosotros ya hemos leído Hechos capítulo 14. Al leer este capítulo 14, en sus corazones, ¿qué palabra se queda? Eso es mi pregunta. Porque mientras tanto que nosotros leemos y algún versículo y no se llama atención. Número uno, ¿no? Siempre cuando viajaba en diferentes ciudades, Pablo y Bernabé, ya estaba surgiendo dos cosas. No solamente una cosa, sino que dos cosas. Uno es, Dios estaba manifestando en la vida de apóstol Pablo y Bernabé.
Mientras tanto que el apóstol Pablo estaba predicando la palabra del Señor, ya alguien podía recibir la salvación. Además está saliendo dos cosas. Uno es, él estaba estableciendo los discípulos. Y también, último lugar, está saliendo en una ciudad, estableció ancianos de la iglesia. ¿Qué significa? Un predicador, siendo siervo de Dios, no solamente puede predicar una sola vez, sino que formando grupo para que sigan adelante estudiando la palabra de Dios y que adoren al Señor y también que sirvan a Dios, orando al Señor, formando un grupo de la iglesia. En aquel entonces necesita establecer líderes como discípulos y otro, los ancianos. Esa es como estructura de formar la iglesia. Por eso en la iglesia no todos son iguales de sus cargos. Alguna persona puede recibir el don de Dios para predicar la palabra de Dios. También alguna persona puede ser como diácono, anciano, y los que puedan servir a la iglesia. También Dios estaba estableciendo algunos discípulos para que ellos sigan enseñando la palabra de Dios que aprendieron por medio de apóstol Pablo. Ya, al principio, como yo estaba explicando, mientras tanto que estaba visitando diferentes ciudades, apóstol Pablo, siempre está surgiendo dos cosas, ¿es cierto? Se recuerda, ¿no? Uno es manifestando el trabajo del Espíritu Santo del Señor, sanando, salvando, estableciendo los discípulos, formando la iglesia. Pero otra parte, trabaja Satanás. No es que no va a trabajar Satanás mientras tanto que trabaja Dios, sino que acompaña siempre. Por eso algún lugar, ¿no? Y llegaron los discípulos, no, los hombres de Antioquía, Iconio, y apedrearon a Pedro. Imagínense, ¿no? Si una persona sea apedreado y lanzando la piedra, como golpeando su cuerpo, su cabeza, derramando, y se cayó. ¡Wow! Casi está a punto de morir. Por eso toda la gente pensaba que ya se acabó la vida. Pues tiró. Pero alrededor del cuerpo de Pablo estaba rodeando los discípulos, así dice, ¿no? Entonces, los discípulos, ¿de dónde llegaron? No se refiere como discípulos de Jesucristo, ¿no? Sino que mientras tanto que ellos estaban predicando la palabra de Dios, entre los griegos estaban recibiendo la salvación. De repente. Por eso me llama mucha atención leyendo esta palabra, ¿no? Dos cosas, formando discípulos de diferentes ciudades y también formando, estableciendo los ancianos de la iglesia. Donde no hay nada entre los salvos. Pero mientras tanto que ellos estaban viajando diferentes ciudades, muchas ciudades, se encuentran algunas personas que absorbían la palabra de Dios y predicando la palabra de Dios, ya recibieron la salvación. Como siendo misionero, el que está viajando a diferente lugar, ciudad, país, mirando la obra del Señor, en el corazón de ese misionero, siendo siervo de Dios, ¿qué es lo que va a acumular? Creo que va a llegar
grande confianza en Dios. Dios trabaja. Dios no me abandonó. Dios trabaja. Aunque ahora yo no estoy viajando a Brasil, a Perú, a Costa Rica, a Ecuador, a Colombia, pero a través de plataforma de Zoom se unen. Además, después de terminar esta clase, mirando en Facebook, y alrededor de como 100 personas seguidos, visualizados, están acompañando constantemente en la clase. Significa que mucha gente está llamando atención, alguno está aprendiendo la palabra de Dios. Es grande bendición para mi vida. Además, por empezar pandemia COVID-19, desde 2020, ya nosotros empezamos aprendiendo la palabra de Dios cada noche. Ya está pasando como más de 1 año y 7 meses por ahí. ¿Cómo nosotros podemos encontrar cada noche? ¿Cómo cada día nosotros podemos compartir la palabra de Dios? Creo que en sus corazones está trabajando Dios. Es muy importante, aunque alguna persona no tiene fe, no importa. No sabe muy bien sobre el mundo de Dios, no importa. Sino que solamente es necesario invertir tiempo para oír la palabra de Dios. Cuando escucha la palabra de Dios comparando de la Biblia, siempre va a llegar entendimiento, la fuerza espiritual y entendimiento espiritual para que ande por la fe. Además, una cosa maravillosa que al ver una persona, que no podía levantarse nada desde el nacimiento, como cojos, el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Significa que nunca podía tener experiencia de caminar ni parar, porque desde el nacimiento ya está haciendo cojos. Pero en esta palabra nosotros podemos investigar un secreto, ¿no? ¿Por qué? Ya el versículo 9 dice: este oyó palabra a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Significa que ya hay dos personas. Uno es apóstol Pablo. Otro es este hombre que es cojo de nacimiento. Mientras tanto que estaba predicando apóstol Pablo, este cojo de nacimiento, llamando atención, absorbía la palabra de Dios. En aquel entonces, apóstol Pablo podía sentir que ese hombre ya tiene fe. Tiene fe. Antes de ser sanado, ya tiene fe. Pero ¿cómo podía distinguir? ¿Tiene fe o no tiene fe? Creo que ya nosotros no tenemos esa capacidad, pero en esa época Dios estaba dando el don para sanarlo. Además, cuando mirando a ese hombre cojo de nacimiento, apóstol Pablo podía sentir que tiene fe, entonces habló. ¿Cómo dijo? El versículo 10 dice que dijo a gran voz:
No solamente silenciosamente, ¿no? Venga, venga. Cojo de nacimiento. Ya, levántate, levántate. Si alguien no escucha, si no se levanta, ya, gracias, ya, así, hasta luego, ya. Pero con gran voz, ¡levántate! Si no se levanta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tendría gran vergüenza, ¿es cierto o no? Pero apóstol Pablo, con gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Solamente, levántate, así dijo, pero él saltó. ¿Salto qué significa? Ya, alguien está sentado, escuchando esta palabra, para saltar, ¿cómo tiene que funcionar? Como spring en inglés. ¿Cómo dice en español? Spring, que es que metal que se salta. ¿Resorte? Resorte, está bien. Saltó, como si fuera que salta, ¡pah! Y luego anduvo. En aquel entonces, entre muchos gentiles, ya ellos estaban asombrados. ¡Wow! Por eso sale un nombre de dioses, Júpiter. ¡Wow! Bernabé, tú eres Júpiter. Nosotros se usa, ¿no? Ese nombre de dioses, Júpiter. ¡Wow! Bernabé, Júpiter. Y luego, para Pablo, Mercurio. ¡Wow! Ya. De repente convirtieron dos personas como dioses. Porque el sacerdote trajo un sacrificio, creo que una vaca, ¿no? Y grande, para matar. Y sacando sangre, rociando. Señores, así tenía que adorar. Pero imagínense, ¿no? ¿Qué posición tenían apóstol Pablo y Bernabé? Ellos saben muy bien que Dios no le gusta de adorar a los ídolos. No hagan dioses, no tengan dioses fuera de Jehová. Eso es primer mandamiento. Segundo mandamiento, entonces alguien que quiere llamar nombre de Júpiter, Mercurio, abominable, ¿no? Por eso rasgando ropa, gritando, no Señor, no señores. Nosotros somos discípulos de Jesucristo, siendo hijo de Dios. Nuestro Dios celestial es creador que creó el universo y la vida y todo. Nosotros estamos aguantando por Él. Nosotros tenemos que adorar al Creador solamente. Con mucha dificultad estaba impidiendo. No haga eso. Pero de repente llegaron algunos judíos y provocando a la gente para apedrear a Pablo, ¿no? Ya estaba derramando, estaba cayendo, ya estaba a punto de morir. Al siguiente día, ya, él se levantó y viajó otra vez con Bernabé. Girando a otros lugares, ya regresó hacia donde? La iglesia de Antioquía, donde empezaron a hacer la misión de Dios, contando todas las cosas
Y luego decía que Dios manifestó en nuestra vida por viaje. Además, cuando estableció en otros lugares, como dice acá sale el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, acá sale muchos discípulos, hacer muchos discípulos. Me llama mucha atención esta palabra. Para establecer discípulos lleva mucho tiempo, no solamente un año. La gente que cuando aprende un año puede sentir, yo soy discípulo de usted ya. No. Para ser discípulo, ya 1 año, 2 años, 5 años. Porque siendo discípulo, sí o se tiene que obedecer ante el siervo de Dios. Hasta que tenga este sentido y corazón, lleva tiempo. Pero de repente, algunos tiempos formaron discípulos. Por eso el apóstol Pablo tenía gran don del Señor. Además, el versículo 22 está hablando muy importante para nuestra vida, Como dice, confirmando los ancianos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ya, número 1, permanecer en la fe. ¿Qué significa? En este momento ya está creyendo en Dios, en Jesucristo, confiando en la sangre de Jesucristo, ya limpió todos sus pecados. Pero pasando tiempo, sin estar guía, acepta pensamiento de Satanás. Y luego, poco a poco, va a perder sensibilidad espiritual. Convierte otra vez como mundano. Por eso es necesario permanecer en la fe. ¿Cómo se puede permanecer en la fe? Cada día tiene que unir. Cada día tiene que reunir, escuchar la palabra de Dios, testificando, testimonio, orando al Señor, trabajando juntos. Sin estar eso, no puede mantener la fe. Y la mitad, como dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Significa que para entrar en el reino de Dios, el tiempo que nosotros tenemos hasta morir, ya con la dificultad pasamos para predicar el evangelio, para servir al Señor, aunque llega tribulación, angustia, pero debería mantener la fe. Por eso creo que ya está cumplida la misión de Dios por gira de evangelización en primera vez. En aquel entonces, ¿qué es lo que estaba experimentando? Ya cada ciudad Dios estaba manifestando, pero hay otra cosa que estaba provocando los enemigos. Quería matarlo, amenazando. Entonces, algunas personas como comunes se pierde ánimo. No más, yo no quiero seguir más porque me da dificultad, es difícil. ¿Cómo yo puedo aguantar predicar el evangelio? Ya es suficiente, ya voy a dejar. Pero nosotros podemos ver el corazón de apóstol Pablo. Siempre él tenía el corazón humilde, manteniendo corazón que como si fuera que el corazón de un deudor,
Siempre él se sentía, yo soy deudor para pagar la deuda, porque Jesucristo murió por mí, Jesucristo me salvó, Jesucristo me dio la vida eterna. Hasta morir, él estaba marchando, siguiendo, predicando a la gente. Dios tanto quiere que nosotros andemos como este sentido, predicando el Evangelio, sirviendo a Dios constantemente. Doy gracias al Señor porque cada momento nosotros estamos tocando la palabra de Dios. Antes de terminar, nosotros podemos ver una palabra de capítulo 13, una palabra maravillosa. Es que el versículo 47, así dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta palabra Dios había dado como la promesa al apóstol Pablo. Dios estableció como la luz al mundo por medio del apóstol Pablo para los gentiles. Hoy en día también cada uno de nosotros recibimos esta palabra como la promesa del Señor. Es decir, que Dios quiere utilizar a nosotros para salvar las personas a través de nuestra predicación. Por eso no desmayen, sino que marchen, anden por la fe, predicando el Evangelio, orando al Señor, uniendo con mismo corazón. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque hoy también Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Apóstol Pablo, en la primera vez de guerra de evangelización, ya está cumplido. Además, Dios manifestó en su vida. Por eso estableció mucha iglesia. También estableció muchos discípulos por medio de los gentiles y ancianos también. De primero, él tanto quería predicar para los judíos. Y luego, ellos cuando no aceptaron, él también estaba predicando para los gentiles. Dios dice que tú eres luz para establecer la luz para iluminar a los gentiles hasta confines de la tierra. En esta palabra tiene gran poder, porque Dios tanto quiere usar a cada uno de nosotros. Espero que nos bendiga, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.